Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Hoy vamos a ver una carta que Sor Faustina escribe al Padre Sopoćko con motivo del tema de esa congregación que el Señor le mandaba a fundar. Es un tema muy recurrente durante todo el año 1936. Recordemos que estamos promediando el mes de noviembre de 1936. Todo el año 1936 fue para Sor Faustina como un año de intensa pugna, lucha interior y lucha exterior en el sentido de su existencia por lograr esta congregación. Dentro de los pedidos de Jesús, de la imagen, la fiesta, la coronilla, Jesús le había pedido una congregación. Y hasta unos meses antes de fallecer Sor Faustina, antes de pasar a la patria celestial, Sor Faustina tendría este tema en su corazón. Pese a que se iba deteriorando su salud, sin embargo quería ser fiel a Dios y sabía que este tema era muy importante. Sin embargo, sabemos que el Señor, por medio de este tema de la congregación, que al final ella nunca fundó, por medio de esta insistencia, terminaría logrando en Sor Faustina un corazón tan puro, tan dócil, tan sujeto a la voluntad de Dios. Bueno, son los planes de Dios. Se valió de ese modo, de ese medio, para hacer a Sor Faustina, que era una gran santa. Pero vamos a ver, tratemos de acercarnos un poquito al corazón de Sor Faustina, y para eso estas cartas son muy valiosas. No son numerales del diario, recordemos, no son numerales del diario espiritual. Acá tenemos el diario espiritual y lo que tenemos acá son las cartas de Sor Faustina. Tiene que ver con la época en la que estamos viendo de su vida. Y vamos aprendiendo también cómo es su carácter, ¿no? Cómo es su ímpetu, su modo de tratar. Realmente es maravilloso ir profundizando más en Sor Faustina, ¿no? Porque uno también ve sus luchas, sus debilidades y su total confianza. Vemos una niña, pero una niña también que de profunda fe y absoluta confianza en Dios, como alguien con tan pequeña formación humana, sin embargo, es una verdadera maestra de vida espiritual, algún día doctora de la Iglesia. Bueno, esta carta está escrita en 19 de noviembre del año 1936. Recordemos, Sor Faustina está en Cracovia. Le escribe así al Padre Sopoćko, que estaba en Vilna, más de 700 kilómetros al norte de Cracovia. Ni siquiera era parte de... hoy no es parte de Polonia. Vilna entonces sí, ahora no. Ahora es la capital de Lituania. Le escribe así Sor Faustina al Padre Sopoćko. Le pido humildemente de todo el corazón que me explique cómo va la cuestión relacionada con la creación de esta congregación. Recordemos que el Padre Sopoćko en Vilna estaba de algún modo como a cargo de hacer realidad la congregación. Recordemos que antes de estar en Cracovia, Sor Faustina había estado cerca de 3 años viviendo en Vilna y allí pudo pintar la imagen, se celebró la primera fiesta. Allí tuvo la primera visión de la coronilla. Entonces, era un tema bastante lógico que el Padre Sopoćko, que estaba ahí, que le creía a Sor Faustina, que había hecho pintar la imagen, avalaba la fiesta, había hecho que se celebre la primera fiesta en 1935, en abril, 26 de abril. Entonces, pasó que el Padre Sopoćko, antes su arzobispo de Vilna, estaba velando para que se constituya la primera congregación, esta congregación que pedía a Jesús por medio de Sor Faustina. Por eso Sor Faustina le pedía al Padre, le preguntaba cómo iba el tema de la congregación, porque ella estaba siempre dispuesta a dejar donde estaba, que estaba en Cracovia, e irse a Vilna para esa congregación. Era todo un tema canónico, un tema espiritual, todo un ramón tremendo. Pero Sor Faustina estaba totalmente dispuesta por el tema de seguir fielmente las inspiraciones de Dios. Si nosotros leemos el diario espiritual de Sor Faustina, su constante deseo de seguir las inspiraciones de Dios se refiere exactamente a esto. Era un verdadero calvario para ella, pero quería ser fiel, quería ser fiel. Eso lo vemos en el corazón de todos los santos, su deseo de ser fiel, pese a las mayores dificultades, y lo tenía Sor Faustina.
Entonces le pregunta al padre Sopollo, ¿cómo iba el tema de la congregación? Si se ha empezado algo o todavía no. Y si hay perspectivas para empezar la obra o no hay. Si usted, padre, siente que habrá alguien que realice esta idea divina tal y como la quiere el Señor, si usted ha hablado al respecto con el arzobispo o no, le ruego que se digne contestarme estas preguntas. Miren la insistencia de Sor Faustina, está decidida, pese a que su salud venía recuperándose lentamente de un principio de tuberculosis, pero estaba decidida a cumplir la voluntad de Dios. Recordemos, el arzobispo de Vilna había visitado incluso el convento de Sor Faustina, pero incluso Sor Faustina había tenido una reunión con el arzobispo, pero el arzobispo le decía que había que tener paciencia. El arzobispo se llamaba Romuald Haubrithowski. Por supuesto que como lo pronuncio yo, no es, porque es polaco, pero bueno, al menos en español se lee así. Y de él dependía, porque el padre Sopollo quería esta congregación, le había dicho incluso a Sor Faustina que esta congregación la iba a hacer fundar, pero sin ella. Él la iba a hacer fundar por medio de otras personas, y que después sería mucho más fácil que ella, dejando la congregación donde estaba, fuera a esta congregación en Vilna, con el permiso del arzobispo. Pero evidentemente entre el padre Sopollo y el arzobispo de Vilna, Romuald, nunca llegó a entablarse una decisión absoluta de seguir adelante con esta congregación. Pero la única y la más fuertemente entusiasta con esta era Sor Faustina. Y sigue escribiendo en esta carta, esta insistente carta de Sor Faustina. Quise escribir al arzobispo sobre todo este asunto, pero me vino la idea de que sería mejor que usted, padre, hablara con él. Está hablando siempre del arzobispo de Vilna. Arzobispo de Vilna. Le pediría que, hablando con el arzobispo, no explicara demasiado detalladamente la actividad de la congregación. Ustedes se preguntarán por qué Sor Faustina pide este pedido tan especial de no explicar tan detalladamente. Bueno, Sor Faustina estaba lejos. Ella tenía, vamos a tener que seguir leyendo para comprender bien esto. El arzobispo conoce la finalidad de la congregación. Sabe que hemos de implorar sin cesar la misericordia de Dios para el mundo y dar culto a la inefable misericordia divina. Yo conozco y penetro las grandes obras de misericordia, es decir, las acciones, no solo con la oración. Para esto el Señor me da mucha luz. Aunque no he hablado de esto con nadie todavía, usted, padre, es el primero con quien comparto esta idea. Por primera vez Sor Faustina revela públicamente, o sea, en este momento en esta carta era privada, pero en esta carta se da a conocer que Sor Faustina tenía mucha luz interior para cómo tenía que ser esta vida en esta congregación. Por eso le pedía que no detalle mucho la congregación al arzobispo, sin que ella tuviera una vinculación más estrecha. Ella quería estar cuando se detalle todo cómo tenía que ser esta congregación. Pero la separaban 700 y pico de kilómetros y el hecho de que no se resolvía si ella debía salir o no de la congregación en la que estaba. Deseo decirle, padre, la opinión del padre András sobre toda esta obra. Recordemos, el padre José András es el director espiritual de Sor Faustina en Cracovia. Recordemos estas dos figuras eminentes en la vida de Sor Faustina. El padre Miguel Sopoćko en Vilna y el padre José András, jesuita, en Cracovia. Desde el principio, el padre András está en favor de esta causa y cuando le presento todo, recibo la respuesta que siga las indicaciones divinas. Bueno, Sor Faustina está muy insistente realmente porque en esta carta le incita al padre Sopoćko, quiere saber novedades, cómo va a ser con la congregación allí en Vilna, y le habla de que ya su director espiritual allí en Cracovia le da permiso, le parece que tiene que seguir adelante con esto, y ahora sigue la carta. Durante el último coloquio con la Madre General que hemos tenido este año, hemos llegado al profundo entendimiento mutuo de toda esta cuestión. Pues entonces, si la Madre General recibe alguna señal por la cual conocerá que Dios exige que yo
abandone la congregación, no me retendrá. Bueno, tan importante es este encuentro de Sor Faustina con la Madre General. La Madre General, recordemos para ubicarnos cómo es la jerarquía en autoridad dentro de una congregación. Está la Madre Superiora, que es la Madre, podemos decir, la autoridad superior de cada casa, de cada convento. Y la Madre General es la autoridad de todas las casas de esa congregación. Entonces, Sor Faustina, en otoño de ese año, estamos hablando justamente de octubre, fines de octubre, principios de noviembre, que para nosotros latitud sur es primavera, para ellos es otoño, tenía una reunión con la Madre General y Sor Faustina aprovechó ese momento para hablar con ella y decirle que ella tenía esa inspiración, ya lo sabía. La Madre General es la Madre Micaela Moraczewska. Repito, que como pronuncio en polaco seguramente no lo es, pero esta Madre General la quería mucho, Sor Faustina, y quería hacer la voluntad de Dios en todo lo que veía de Sor Faustina. Y tan importante es este encuentro de Sor Faustina con esta Madre General, la Madre Micaela, que Sor Faustina la escribió, las conclusiones de ese encuentro, en el numeral 750, que lo hemos leído en una de las catequesis anteriores. Sor Faustina consigna en el Diario Espiritual 31 de octubre de 1936, coloquio con la Madre General. Así lo encontramos en el diario de Sor Faustina. Bueno, Sor Faustina entonces le escribe, 19 días después de ese encuentro con la Madre General, le escribe el Padre Sopochko, relatando lo más importante de este encuentro, y escribe así Sor Faustina. Dice que ella misma quiere cumplir la voluntad de Dios en todo, pues también en este caso mío desea solamente el cumplimiento de la santa voluntad de Dios. Me dice, sin embargo, que no tiene ningún presentimiento interior de que yo he de abandonar la congregación. Y me dice que, y acá Sor Faustina abre comillas en esta carta para citar palabras que ella considera textuales de la Madre General. De verdad, toda esta idea es bella y grande, pero a mí me parece que en ella usted, hermana, será un instrumento oculto y Dios podrá obrar mucho a través de usted, sin la necesidad de que salga de esta congregación. La Madre General, la Madre Micaela, que le quería mucho a Sor Faustina, introduce un elemento muy importante que se llama el instrumento oculto. Le da esta noción, que ya el Padre Sopochko de algún modo le había intuido, que Sor Faustina no era necesario que Sor Faustina abandonara la congregación para que se fundara una congregación. Entonces la Madre General le dice, tal vez usted es un instrumento oculto y no hay necesidad de que salga de la congregación, sino que su ofrecimiento, su oración, la inspiración de la misericordia genere este carisma en una nueva congregación. En la historia veremos que esto en definitiva terminaría siendo así. Sor Faustina es un instrumento oculto para que la humanidad sean laicos, sean consagrados de vida con voto, de vida religiosa, o consagrados sacerdotes, religiosas de vida activa. En toda la vida de la Iglesia, en todos los carismas de la Iglesia pudiera vivirse este carisma de adorar la misericordia de Dios y hacer obras de misericordia con el prójimo, dedicarnos a eso. Entonces, este instrumento oculto fue realmente Sor Faustina, un instrumento oculto de Dios. Acá la Madre General, Micaela Moraczewska, da en el clavo, podemos decir así, al decir que Sor Faustina no debería salir de la congregación. Y al contrario, pide un signo exterior a Dios, un signo visible, que ella entienda que Sor Faustina deba salir. Mientras tanto, le parecía que no era conveniente. Bueno, en eso se batía Sor Faustina. Pero este hecho del instrumento oculto es una noción también en nuestra vida interior. ¿Cuántas veces nosotros somos instrumentos ocultos para la salvación de los demás, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros nietos, nuestra familia? Tantas personas que no conocemos. El hecho de ser instrumento oculto, que nadie sepa no importa, pero tú haz lo que te corresponde en tu oración, en tu sacrificio, en tu penitencia, porque Dios lo ve. Dios tiene muy en cuenta el ofrecimiento de tu corazón para derramar mucho bien, para hacer mucho bien en el mundo y en las almas. Así que nos quedamos con esta idea del instrumento oculto,
Porque cada uno de nosotros puede ser instrumento oculto de algo. Sor Faustina lo fue para que la misericordia de Dios sea en el mundo entero. Y tal vez tú estás aquí hoy como devoto de la Divina Misericordia y quieres crecer, porque Sor Faustina fue instrumento oculto. ¿Por qué tú no ser un instrumento oculto? En tu parroquia, en tu comunidad, en tu apostolado. Sí, oculto, capaz de resistir incluso las incomprensiones, las injusticias. Un instrumento oculto. Que sea solamente visto por Dios. Porque ahí es donde vale. Cuando haces las cosas solamente para ser un instrumento oculto, solamente visto por Dios, las cosas realmente brillan como oro a los ojos de Dios. Porque si hacemos las cosas para que la vean los demás, para que los demás me reconozcan, entonces se convierte en algo de esta tierra, de este mundo, y no en un instrumento oculto, sino algo de este mundo. Queridos hermanos, les doy mi bendición a todos ustedes y la hago extensiva a sus familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.